Amado Abba, en esta preciosa hora te damos muchas gracias por la presencia de cada uno de tus hijos e hijas que se han dado la tarea, la cita para estar en esta reunión. Te damos gracias por cada uno de ellos, Padre, que tú puedas hablarnos a nuestro corazón por medio de nuestro hermano Graciano, el orador de este tema, Padre, y queremos que hagas algo especial, Padre, que todo lo que salga de la boca de mi hermano Graciano sea de tu completo agrado y de bendición para todos y cada uno de los que nos escuchan, tanto en esta plataforma como en YouTube, donde este video va a estar siendo transmitido. Te damos gracias, Padre, por los hermanos que con todo su corazón eh, están apoyando con su presencia este ministerio. Muchas gracias, Padre, por todo y por todos. Así es que dejo este lugar a nuestro hermano Graciano para que él prosiga con la enseñanza. ¿Quién es la gran ramera y su origen? Y con nosotros, ¿verdad? Tenemos pastores invitados que allí están ya conectados, nuestro hermano de Chile y nuestro hermano aquí, vecino mío, ¿verdad? Que mi hermano Recinos, que está también conectado. Pues shalom a todos y este espacio se lo dejo a mi hermano Graciano. Adelante, hermano Graciano. Muchas gracias, de verdad, para mí es un honor estar aquí y saludar a todos los ministros que nos acompañan. Es una honra, reitero, poder compartir con esta plataforma tan maravillosa donde el hermano James de la Mora, que el Eterno nos ha conectado, ha permitido mi participación. Un profundo y entrañable saludo a todos los ministros, principalmente al señor James de la Mora, que preside esta plataforma, a cada uno de los ministros que están presentes y también a cada persona que desinteresadamente está con nosotros. Quiero reiterar y como apertura de esta charla que no pretendo convencer a nadie, no pretendo que usted me crea, sino que investigue las cosas que voy a decir. Así que permítame hacer una introducción y luego vamos a ir quién es la ramera, vamos a estudiar esto. Voy a tratar de decir esto así, pero esto es un estudio previo que debe tomarse por lo menos unas 20 lecciones para poder entrar en el conocimiento de Apocalipsis. Voy a tratar también de recomendar algunos recursos importantes para que usted pueda conseguirlos y poder leer y poder documentarse de lo que hablamos. Mire, permítame introducir esto. Quiero decir esto. Uno de los principios básicos para una comprensión exacta del mensaje de la Biblia es que la escritura interpreta la escritura. No puede haber otro concepto más claro. La Biblia es la palabra santa, infalible e inerrante de Dios. Y es nuestra única autoridad. Por tanto, es la autoridad más alta. Esto significa que no debemos buscar una interpretación autoritativa del significado de la escritura fuera de la Biblia misma. También significa que no debemos interpretar la Biblia como si hubiera caído del cielo en el siglo XXI, en la posmodernidad, un mundo científico, inclusive donde estamos entrando en una era tan increíble de inteligencia artificial. El Nuevo Testamento, que incluye el libro de Revelación, fue escrito en el primer siglo. Por eso debemos interpretar o tratar de comprenderlo según las presuposiciones, las mentalidades, el contexto, quiero decir, de los lectores del primer siglo. Es por esa razón, como a modo de ejemplo, que cuando Juan llama a Yeshua, a Jesucristo, el Cordero de Dios, ni él ni sus oyentes tenían presente nada ni remotamente semejante a lo que el hombre común, moderno, posmoderno, pensaría si escucharía que alguien fuese llamado Cordero. Juan no quiso decir que Yeshua, que Jesucristo era dulce, cariñoso, amable o lindo. No. En realidad Juan no se refería en absoluto a la personalidad de Yeshua. Él quería decir que Yeshua era el sacrificio sin pecado para el mundo. La pregunta es, ¿cómo yo sé esto? ¿Por qué lo sé? ¿Cómo puedo darme cuenta de que eso es verdad, que eso es así? Simplemente, mis amados, porque la Biblia misma te lo dice. Y este es el método que debemos usar para resolver todos los problemas de interpretación bíblica.
incluso los pasajes proféticos, incluso los pasajes apocalípticos como estamos estudiando. Es decir, cuando leemos un capítulo de Ezequiel, por ejemplo, nuestra primera reacción no debe ser de escudriñar las páginas, por ejemplo, del Miami Herald o del Washington Post. No, no. Como una búsqueda frenética de pistas para entender su significado. No puedo internet. Si yo pongo la bestia en internet, me van a salir 10,000 personas que son la bestia. No. Lo que interpreta la escritura es la escritura. La escritura no es interpretada ni por el internet, ni por el periódico, ni por revistas. Y no nos deben decir cuándo ciertos eventos proféticos y apocalípticos van a suceder. Y ahí subyace el principio de interpretación que la escritura interpreta la escritura. Yo quería comenzar con eso. Ahora bien, Fernando, ¿hay una diferencia entre profecía y apocalíptica? Sí, claro. Y permítame yo, porque lo que vamos a estudiar es apocalíptica, no es profecía. La profecía es una categoría en sí misma en la Biblia. Y la apocalíptica también. Fernando, ¿qué es profecía? ¿Cuál es la esencia de la profecía? Bueno, la profecía principalmente es predicación, no predicción. ¿Me doy a entender? La profecía principalmente es predicación, no predicción. La predicción en la profecía es secundaria. En cuanto a la apocalíptica, principalmente la apocalíptica es predictiva. Y la predicación en la apocalíptica es secundaria. Por esa razón, quiero definir esto para que usted sepa que el tema que estamos tratando es apocalíptica. La apocalíptica es una literatura especial dentro de la escritura. Inclusive hay académicos que han pasado su vida entera estudiando este tema. Hay una rama de estudio específica enfocada en la apocalíptica, porque ya se han descubierto muchos libros apocalípticos, no solamente Apocalipsis de Juan en la Biblia hebrea, en la Biblia, perdón, del Nuevo Testamento. Existen muchísimos libros proféticos, apocalípticos. Por ejemplo, está el libro de Enoc, el primer y segundo libro de Enoc, que son los dos primeros libros apocalípticos. También existe el Apocalipsis de Baruch. Por ejemplo, existe el Apocalipsis de Esdras. Existe también el Pastor de Hermás. Hay un Apocalipsis que es parte del libro de profético de Daniel, que incluso los judíos dicen que no es profecía. Es el Apocalipsis de los animales, como se le conoce. Hay otro Apocalipsis y muchos más. También hay uno que se llama el Apocalipsis de Abraham. Usted puede ver que el Apocalipsis es abundante dentro del cristianismo, pero que se origina en el judaísmo. Ahora bien, ¿qué tipo de género es la apocalíptica? Bueno, la apocalíptica, permítame describirla brevemente. Cuando hablamos de apocalíptica, estamos hablando, como lo define uno de los más grandes académicos de la apocalíptica, llamado John Joseph Collins. Él dice que la apocalíptica es un género de literatura revelador. Tú ves que la esencia de la apocalíptica es revelar ciertas cosas con un marco, en su marco narrativo. Es una narración apocalíptica en el que la revelación está medida por un ser de otro mundo a un receptor humano que revela una realidad trascendente que es a la vez temporal. No tiene nada que ver con el futuro, no tiene nada que ver con un largo plazo, con una separación del tiempo, porque siempre, como dice el autor, es trascendente, pero a la vez es temporal, tiene un contexto específico. Y en la medida que prevé la salvación escatológica, es el cumplimiento del escatón,
y espacial también, en la medida que involucra a otro mundo sobrenatural. Él continúa diciendo, definiendo este concepto apocalíptico, la literatura apocalíptica, que los misterios que revelan implican una visión de los asuntos humanos, en la que se atribuye gran importancia a la influencia del mundo sobrenatural y a la expectativa de un juicio escatológico. Otro gran autor llamada Adela Yarbrough Collins, esta es otra institución de la apocalíptica. En su libro del 1986, ella dice, los apocalipsis tienen la intención de interpretar, escuchen por favor, circunstancias actuales y terrenales, es decir, abro un paréntesis, en el momento que se dio ese libro, no futuro, no anterior, sino en el momento presente. Es un error teológico, violando el significado apocalíptico, conectar eventos terrenales y circunstancias en la actualidad de un momento, cuando se escribió este libro, en el futuro. ¿Por qué digo esto? Defino esto así. Porque dentro del cristianismo hay una posición futurista, lo cual, con este análisis técnico, una definición tan sencilla de Apocalipsis, te dice que eso está totalmente fuera de la verdad. Por esa razón, continúo, cierro el paréntesis y sigo definiendo lo que dice Adela, que los apocalipsis tienen la intención de interpretar circunstancias actuales y terrenales a la luz de un mundo sobrenatural de un mundo sobrenatural e influir tanto, y esto es importante, en la comprensión, en el entendimiento de lo que está sucediendo en la circunstancia actual, por tanto, en lo terrenal que están viviendo, para cambiar su comportamiento a través de la autoridad divina. Los apocalipsis son impresionantes. Tienen ciertas características que quiero mencionar rápidamente para poder entonces comenzar entonces a profundizar en el tema que nos toca en el día de hoy. Esto es importante, esta introducción, porque nos da un marco conceptual para comprender Apocalipsis, que no es el tema de hoy, comprenderlo completamente, pero voy a decir algo importante acerca de esto. ¿Cómo está estructurado Apocalipsis para que usted entienda? Lo primero que hay que saber es que la Apocalíptica siempre fue escrito en tiempos de problemas. Por ejemplo, el libro de Isaías, que tiene parte apocalíptica, es un profeta con apocalíptica, al igual que Ezequiel, al igual que Daniel, al igual que Zacarías. Siempre habla de un problema. Por ejemplo, en Isaías habla de la destrucción de Israel. En Ezequiel y Daniel de la cautividad de Judá. En Zacarías, por ejemplo, habla de la conquista persa. En el caso del libro de Enoc, que fue el primer libro apocalíptico, habla acerca de la incursión de Alejandro Magno en la escena mundial. Y en Revelación, donde vamos a estudiar quién es la gran ramera, Revelación habla de la persecución romana. El punto central de Apocalipsis, Revelación de Juan, de la Biblia, es el culto imperial a través de una persecución para imponer el culto imperial, que era la religión más importante en el primer siglo. Era la religión romana en ese momento. Era un culto al emperador. Lo segundo es que la apocalíptica es crítica. ¿Qué es crítico? ¿Qué es algo crítico? Es algo que no es comprensible para la mayoría de la gente. Todo lo veda, todo lo cubre y lo mantiene a los iniciados, mantiene a los no comprendibles, a los que no comprenden esto, lo mantiene en oscuridad. Hay que tomar mucha precaución, por tanto, y tener mucha sabiduría para interpretarla. Como dice el libro 3, el capítulo 13, que hay que tener sabiduría para poder entenderla. Lo cuarto es, bueno, ya lo definimos, que Apocalipsis es distinto a la profecía. La profecía es predicación, apocalíptica es predicción. Lo cuarto es que la apocalíptica siempre tiene un entorno histórico definido. Por ejemplo, el libro de Daniel habla de Antíoco Epifanes, para que me entienda, de ese dictador. Y Revelación de Juan habla de Nerón, no de Domiciano. De Nerón, no de Domiciano.
Inclusive, para que usted me entienda, y no es el tema de hoy, es la bestia, literalmente Suetonio nos testifica en sus libros históricos, llamados 12 Césares, que Nerón era llamado, apodado la bestia, literal. Tiene un entorno definido. La apocalíptica también, en el 95% de los libros apocalípticos, es seudónimo. ¿Qué es un seudónimo? Es que se le atribuye la autoría a los apocalipsis a un autor falso. Se utiliza un nombre común, conocido, pero el que lo escribió no fue ese autor. ¿Cuáles libros no aplican? Bueno, Daniel es uno de ellos, que no es seudónimo. Lo escribió Daniel el profeta, ese gran erudito sabio de Israel. Y Revelación de Juan, que literalmente él mismo se identifica como el escritor de ese libro. Otra de las características de la apocalíptica son las visiones. Otra de las características de, por ejemplo, de los apocalipsis es que es altamente simbólico. Altamente simbólico. Es una literatura, en otras palabras, saturada de simbolismo. Si yo no conozco el símbolo, me voy a perder. Si no hay una primera mención que ratifique y se ratifique y se ratifique, no tiene sentido. La Biblia es un libro que ratifica sus principios desde el principio hasta el final. ¿Por qué yo sé, por ejemplo, que hay una bestia en Apocalipsis? Yo le hablo, hay una bestia, porque ya la bestia salió en Génesis. No hay que estar buscando en internet para saber quién es la bestia, porque ya del primer libro de la Biblia te dice que es una bestia. Te la define. Es por esa razón, mis amados, que cuando nosotros estudiamos, como vamos a estudiar el libro de Revelación, tenemos que tener en cuenta esta verdad. El símbolo es predominante en Apocalipsis, porque ya ese símbolo lo encontramos en la misma escritura. Por ejemplo, el 1. Apocalipsis usa muchos números y los números son estructuras simbólicas en las escrituras. El 1 representa la unidad, el 2 la fortaleza, el coraje, la energía. Por ejemplo, el 3 es un número divino, que es el número de Dios. El 4 representa el cosmos, la creación. El 6 representa al hombre. El 7 la perfección, la plenitud. El 3,5 que se utiliza en el libro de Revelación representa algo incompleto, algo parcial. El 10 significa también completo, integridad perfecta. El 12 es el número de gobierno, pero también el número de la religión. El 144,000 también que se utiliza, por eso se utilizan números ahí. El 144,000 es el número completo del pueblo de Dios. Y así sucesivamente, los números son simbólicos. También los colores. La Biblia está repleta de colores, más el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el rojo representa sacrificio, pero también representa guerra. El blanco, pureza, inocencia. El azul, cielo, firmamento. El púrpura, realeza. El pálido, por ejemplo, amarillo pálido, cerca del final de la vida. El oro, divinidad. El verde, muerte. El carmesí, sangre, expiación. Entonces, estos son símbolos. Otra de las características de la apocalíptica, número 8, es que es muy dramático. Es un tipo de literatura que quiere llamar la atención. Es algo contundente, aterrador también, grotesco, vívido, que capta tu atención. Por esa razón, el libro de Apocalipsis se basa pesadamente en mitología. O sea, cuando hablo de mito, era como los antiguos entendían el mundo. Cuando yo hablo de mito, no estoy hablando de algo malo en sí. Es una forma de comunicar ciertas cosas. También tenemos que saber que en el caso de Apocalipsis,
es altamente metafórico, pero también tiene partes literales. Por ejemplo, las 7 cartas que fueron enviadas a esas 7 comunidades. ¿Por qué fue enviada a ese lugar? Porque era el centro del culto imperial. Era donde el culto imperial tenía fuerza. Vimos que tiene rasgos alegóricos también, referentes concretos. Evoca emociones profundas. Trae al lector a un mundo invisible y se relaciona siempre con grupos y movimientos sociales. De manera que este es más o menos, a grandes rasgos, yo tengo un curso totalmente de esto, donde yo describo más a profundidad todo esto. Quizás podemos otro día tocar esto. O usted puede investigar para que se empape bien de lo que es la literatura apocalíptica. Por esa razón, todo lo que he hablado hasta ahora hay que tomarlo en cuenta para poder nosotros entender lo que vamos a entender en el día de hoy. Ahora bien, Fernando, vamos a hablar un poco acerca del Apocalipsis y luego entraremos en el punto que queremos. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, yo ya lo traté, dije algo importante al principio, es que el libro de Apocalipsis es la obra coherente de un solo autor que utiliza para poder escribir fuentes antiguas o fuentes anteriores. Es por esa razón que el autor de Revelación, cuando nos escribe, pretende escribir sobre eventos que están sucediendo en el contexto del primer siglo, donde Roma tenía el dominio absoluto del área llamada Canaán, o como le llaman ahora Palestina, que no es un nombre correcto, es Canaán, y donde el culto imperial era la religión del momento. Por esa razón, el culto imperial, para entender Revelación, hay que entender el culto imperial. Cuando yo hablo de culto, me refiero a la adoración pública y formal que puede adoptar y que adoptaba en el primer siglo formas de sacrificio de animales, ofrendas de grano, de incienso y otros elementos. Inclusive había oraciones e himnos. El culto imperial entonces es la adoración de Roma, personificada como una diosa o un dios, y en este caso, ese dios era el emperador. Es por esa razón que el libro de Revelación trata sobre la persecución que sufrieron los creyentes en Jesucristo en el primer siglo, basado en este culto imperial, donde ese poder imperial quería asimilarlos. Incluso cuando los creyentes no participaban en él, era su complacencia hacia él era inaceptable. Adoraban al verdadero Dios. Es interesante también que notemos que en el culto imperial la política y la religión no estaban divididas como hoy, donde los participantes o los apoderados de Roma debían rendirle lealtad. Es por esa razón que para el escritor del libro de Revelación, para Juan, las reivindicaciones romanas eran blasfemia, ya que atentaban a la soberanía de nuestro Dios. Y en la práctica, el culto imperial ampliaba y reforzaba el poder imperial y la opresión de Roma. Es por esa razón que Juan estaba convencido de que Roma iba a imponer ese culto imperial a todo el mundo bajo la pena de muerte. Uno de los temas importantes también del libro de Revelación, ya hemos visto que es un apocalipsis, es una carta que tiene apocalíptica porque es narración, pero también aquí hay una persecución a los que creían en Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba en oposición a ese culto imperial. Es interesante notar que
También Apocalipsis representa o habla en términos mitológicos, como dije, vio, los elementos que hemos descrito anteriormente. Describe uno de los cultos o de los mitos más importantes en el mundo del primer siglo, que era el mito del combate, se llama, el mito del combate. En otras palabras, Juan utiliza el mito del combate como tema central en muchas de sus visiones ahí, que es repetitivo en otros apocalipsis. Y en este caso, lo que hace Juan es que identifica a en ese mito del combate, introduce al Satán. Es por esta razón que estos elementos no pueden tomarse a la ligera para poder entender todo lo que estamos nosotros hablando. Ahora bien, ¿cómo está estructurado este libro? Esto es importantísimo para que usted pueda también tener una idea de cómo este libro apocalíptico está introducido. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, como lo han estudiado tantos académicos, han llegado a la conclusión de que el libro de Apocalipsis está estructurado como si fuera un convenio antiguo. Al igual que otros libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, también están estructurados como una forma de pacto. Por esa razón, Apocalipsis está estructurado de la siguiente manera. Lo primero que vemos en Apocalipsis es que hay un título descriptivo. Luego, como segunda parte, tiene un marco epistolar que comprende del capítulo 1 al capítulo 4, verso 4, verso 6. El título descriptivo comienza de Génesis, Apocalipsis 1, del 1 al 3. La tercera parte es que comprende esta estructura de dichos proféticos. Están en primera, capítulo 1, versos 7 al 8. Luego viene como cuarta parte de la estructura una visión inaugural, que está en el primer capítulo del verso 9 al verso 3, 22. Del verso 1, 9 al 3, 22, esto se conoce dentro de la academia como visión inaugural. Luego, como quinta parte, vienen ahora las visiones escatológicas, que comprende del capítulo 4, verso 1, al capítulo 22, verso 5. Donde ahí lo primero que vemos dentro de esta estructura de visiones escatológicas, una primera parte que se conoce como visión de la sala del trono celestial, que comprende del capítulo 4.1 al 5.14. Luego la segunda estructura de esta visión escatológica es el primer gran ciclo de visiones escatológicas, que comprende del capítulo 6.1 al capítulo 11, verso 19. Donde este primer gran ciclo de visiones escatológicas tiene dos partes. Uno de ellos se conoce como los 7 sellos y el segundo se conoce como las 7 trompetas. Luego, dentro de las visiones escatológicas, con tu tercera parte, viene el segundo gran ciclo de visiones escatológicas, que comprende del capítulo 12, verso 1, el 22, 5, que comprende de 5 cosas. La primera es las 7 visiones no enumeradas, desde el capítulo 12, 1 al 15, 4. La segunda son los 7 cuencos, los siete cuencos, que comprende de Apocalipsis 15, 1, 5 al capítulo 16, 21. Lo cuarto es el apéndice babilónico, que comprende del capítulo 17, 1 al 19, 10, donde ahí está lo que vamos a describir nosotros. Note bien en qué posición está. Está dentro de las visiones escatológicas, en su tercera parte, que es el segundo ciclo de visiones escatológicas. Luego tenemos como cuarta parte del segundo ciclo de visiones escatológicas los 7 visiones no enumeradas, que comprende del capítulo 19, 11 al 21, 8. Y por último, el segundo gran ciclo de visiones escatológicas, en su quinta parte, comprende del apéndice de la Nueva Jerusalén, que comprende del capítulo 21, 9 al 22, 5.
Como sexta parte de la estructura de Apocalipsis, tenemos lo que se conoce como dichos proféticos, que comprende del capítulo 22:6 al 20, al 22:20a. Y por último, la parte número 7, no es casualidad que sea de 7, ¿vio? Es un símbolo también escritural. Tiene un marco epistolar. Note bien que Apocalipsis, cuando usted oyó la estructura, tiene dos dichos proféticos y tiene dos marcos epistolares, en su principio y en su final. Y esta es la comprensión estructural del libro de Apocalipsis. Es importante poder saber que revelación es una narración dentro de una carta que es un tipo de literatura apocalíptica. Por eso es importante saber también que este libro de revelación no es estrictamente cronológico. Es decir, que cuando el Mesías desencadena los grandes acontecimientos escatológicos, estos tienen lugar en dos grandes ciclos de visiones que cubren parte del mismo terreno desde diferentes ángulos. No son dos cosas diferentes, sino que está hablando de un mismo del mismo tema de dos formas distintas. ¿Ya me entendió? Y esto se llama, dentro de la erudición lo llaman recapitulación. Es por esa razón que para poder comprender la estructura de revelación es importante seguir esta estructura de pacto que nos da una idea cabal. Ahora, está bien, mi amor, tranquilo. Guárdala. Discúlpeme que la niña me interrumpió. Parece que pasó un incidente aquí, pero volviendo aquí, permítame ahora, luego de decir todo lo que he dicho, a modo de introducción, entremos entonces concretamente en quién es la gran ramera. Y es lo que comprende el libro de Apocalipsis, capítulo 17. ¿Sí o no, mi hermano James? No, ¿verdad? Eso es lo que estamos nosotros tratando de identificar. ¿Sí o no? Ayúdeme ahí. Amén, amén, así es, mi hermano. Eh, la introducción estuvo muy bien, hermano. Está muy bien todo. Adelante, hermano. Sí, prosiga. Esto está importante e interesante. Sí. Bueno, vamos a entrar entonces ahora. Acuérdense que este tema, esta parte que vamos a identificar quién es la gran ramera, está dentro de lo que se conoce como el segundo gran ciclo de revelaciones. Dentro de la estructura de Apocalipsis, que trata del culto imperial, de la persecución en el primer siglo, no en el 2000 años después, no, en el primer siglo, de lo que se conocía como el culto imperial, a un grupo de personas en Asia Menor que en esos 7 lugares específicos que adoraban a Yeshua, que adoraban a Jesucristo, y el culto imperial que era hegemónico en Roma, quería imponer a la fuerza ese culto a esas personas. Todo el que no se sometía al designio del emperador como Dios, ya usted sabe qué le pasaba, era muerto, lo mataban, era perseguido, y eso fue lo que pasó y es lo que está describiendo el libro de Revelación. Entonces, identifiquemos las rameras. Aunque mucha gente, como elemento moderno, tengo que decirlo, básicamente desde el siglo XIX, han tratado de ver la ciudad de Roma como la gran ramera de Apocalipsis. Y la iglesia, a través de la historia, ha entendido generalmente que Roma es
en cierto sentido, una falsa esposa, una parodia demoníaca de la verdadera esposa que es el Israel de Dios. Note bien que dentro de la Biblia, la esposa es un motivo. Es un motivo. ¿Qué es un motivo en la literatura? Un motivo es un tema que es recurrente en las escrituras. O sea, la Biblia está repleta de motivos recurrentes en las escrituras. Uno de ellos es el de la esposa. Es por esa razón que el motivo bíblico de la esposa que cae en adulterio, o sea, en apostasía, es también conocido que tal identificación es todo menos inaceptable. La metáfora de la prostitución se usa exclusivamente en el Antiguo Testamento, por favor escúchelo, para referirse a una ciudad o una nación que ha abandonado el pacto y se ha vuelto a dioses falsos. Y con solo dos excepciones, con relación a lo que la Biblia nos refiere, y el término siempre en la escritura se usó en relación con el Israel infiel. La ramera es claramente el falso Israel. Póngame atención, el falso Israel, porque ese es el motivo recurrente desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Yo le llamo al Antiguo Testamento el diccionario del Nuevo Testamento. O sea, usted no puede entender el Nuevo Testamento si no entiende el Antiguo. El Nuevo no trata de sustituir en significado al Antiguo, sino que es un continuo perfecto de los conceptos ya emitidos en el Antiguo. Entonces, el Nuevo se alimenta en su sentido semántico, en su sentido de conceptos del Antiguo. Veo que importante es introducir lo que introducimos de que la Biblia, la Escritura, interpreta la Escritura. Usted no puede interpretar la Escritura yendo a Internet o yendo a un libro de historia. Por esa razón, mis amados, siempre este concepto se ha conectado al Israel apóstata. Veamos entonces ahora esta ciudad de una manera más detallada. Vamos a leer el texto y comprendamos, y luego vamos a estar dando una explicación más acabada de cada parte. A ver si nos queda como 20 minutos para nosotros poder describir y comentar algunas de las partes de este tema y para que quede muy claro. Mire qué dice la Escritura en el libro de Revelación 17:1-7. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada en muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación, y en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, de Jesús. Y cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae. Y la bestia que la trae. Una cosa es la bestia y una cosa es la mujer, pero ambos están unidos, lo cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Notó aquí los símbolos, la narrativa, la visión que está describiendo. Todo esto es simbólico de algo que está pasando en el momento que se escribió este libro, como describe el Apocalipsis.
Note bien aquí que este es el segundo, las segundas visiones. Aquí la visión continúa con las 7 copas. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas muestra a Juan la caída de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, dice. A los lectores de Juan ya se les había hablado de una ciudad ramera llamada Babilonia la Grande varios versos atrás, dígase 2 veces más atrás, dígase en Juan 14:8 y en Juan 10, en Apocalipsis 14:8 y en Apocalipsis 16:19. Y la semejanza entre la ramera y la Babilonia original es subrayada por la información de que ella se sienta sobre muchas aguas. Y esto es una imagen tomada literalmente del Antiguo Testamento, de la descripción de Jeremías de Babilonia en su famoso oráculo de juicio contra Babilonia. Eso está en Jeremías 50 y Jeremías 51. La expresión muchas aguas en Jeremías 51:13 se refiere tanto al río Éufrates que corría por medio de la ciudad como a los canales que la circundaban. En última instancia, se refiere a las bendiciones que Dios había concedido a Babilonia y que ella prostituyó para su propia gloria. Por eso Juan describe a la gran ramera de su tiempo en términos de su prototipo y modelo. ¿Cuál modelo? El que describía Jeremías. Más tarde vemos en el capítulo 17, verso 15, donde se nos informa de un aspecto del significado simbólico de muchas aguas, pero ahora el punto es meramente la identificación de la ramera de Babilonia. Sin embargo, debemos reconocer al mismo tiempo que en todos los lugares de revelación, de Apocalipsis, donde se usa la palabra muchas aguas, esta ocurre dentro de una descripción de la relación de pacto y de su interacción litúrgica con su pueblo. Hemos notado también que la voz que habla desde la nube aquí suena como muchas aguas y que esta voz es producida por los innumerables ángeles en el concilio celestial, como nos habla Ezequiel 1:24. De manera similar, entonces, en Apocalipsis 1:15, la voz del Mesías, de Cristo, es como el sonido de muchas aguas. ¿Y de dónde es tomado esto de Juan? De Ezequiel 43:2. Notamos también en el capítulo 14, verso 2, Juan oye nuevamente la voz del que habla del cielo como el sonido de muchas aguas. Y en el capítulo 19, verso 6 de Revelación también de Apocalipsis, la gran multitud de los que fueron redimidos, habiendo entrado en el concilio angélico en el cielo, se une al cántico de alabanza que Juan oye como el sonido de muchas aguas también. ¿Usted ve cómo este concepto es recurrente en las Escrituras? La expresión, pues, recuerda tanto la gracia, la revelación de la gracia de Dios, como la respuesta litúrgica de alabanza y obediencia del pueblo de Dios. Dado estos antecedentes bíblicos y el contexto de la frase, no sería ninguna sorpresa para los lectores de Juan en ese momento que la mujer sea vista cuando está sentada sobre muchas aguas. La sorpresa es que ella es una ramera. Esta es la sorpresa. Y ha tomado los buenos dones de Dios, la gracia de Dios, y los ha prostituido, como está escrito también en Ezequiel, pero también en el libro de Roma, de los Romanos capítulo 2, versos 17 y 24. Esta ciudad ramera ha fornicado, dice, con los reyes de la tierra. Esta expresión es significativa. Esta expresión ha sido tomada no del aire, no, ha sido tomada de la misma Biblia. Fue tomada de la profecía de Isaías contra Tiro, que muchos han confundido, que se refería en una de sus menciones a Satanás, cuando ahí dice que era una endecha para Tiro, el rey de Tiro, no para Satanás. Pero ese es otro tema que hay que hablar otro día. Aquí esta profecía se toma de Isaías contra Tiro.
donde se refiere principalmente a su comercio internacional, ya que Tiro era reconocido en el mundo antiguo por su comercio. Usted puede identificar esto en Isaías 23, 15 y 17. Nínive también ha sido acusada de multitud de fornicaciones contra otras naciones. Eso está escrito también, perdón, en el libro de Nahum 3:4. Sin embargo, más a menudo la imagen de una ciudad o nación que fornica con los reyes del mundo se usa para referirse al pueblo de pacto rebelde. Note, por favor, que en Isaías 1:21, hablando contra la Jerusalén apóstata, Isaías se lamenta diciendo, está escrito, ¿cómo se han convertido en ramera o infieles? Escucha por favor lo que dice. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, llena, o sea, habla en pasado. En ella habitó la equidad, en pasado, pero ahora habitan los homicidas. Note entonces que la imagen del adulterio es bastante común en los profetas. Que al presentar la demanda del pacto, ¿cuántos de ustedes sabían que el pacto se demanda? ¿Sabían ustedes que los profetas eran los alguaciles, por así, los fiscales de Dios? Donde ellos llevaban la demanda contra el pueblo por haber roto el convenio. Anote esto e investigue esto. Esto le va a ayudar mucho a entender el concepto de convenio, de pacto, que es uno de los temas centrales en las escrituras. Es por esa razón que esta imagen de adulterio, como dije, de Israel, es bastante común en las escrituras, donde la demanda se presentaba con el tema de que la esposa ha abandonado a su esposo, en este caso el Señor. Jeremías habla contra Israel también como ramera, ¿se acuerda? ¿No se acuerda? Yo se lo voy a acordar. Esto está en el libro de Jeremías 2, 20, 24, el verso 30 y 33 y el verso 3, 1 al 3. Por favor, permítame describirlo para que lo pueda ver. Lo voy a citar. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echarás como ramera. ¿Vio? ¿A quién se está, ¿De quién está hablando? Aquí de Israel. Dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién te defenderá? Todos los que la buscan no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¡Wow! Vuestra espada devoró a tus profetas, como león destrozador, oh generación. Atiendan ustedes la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo? Escuche, todavía Dios le llama a su pueblo. Somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Y aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Dicen, si alguno dejare a su mujer y lleno se está de él, se juntare con otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, Dios, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar te has prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera, ¿vio? Y no quisiste tener vergüenza. Lo puede notar aquí también a Jeremías diciendo lo mismo. Los adulterios de Israel, también decía Oseas, escúcheme bien por favor, tenía lugar
En todas las eras del trigo, dice él, en todas las eras del trigo. ¿Saben ustedes que las eras eran espacios sagrados en el antiguo mundo? La imagen de que una mujer que se prostituye por dinero en el granero durante el tiempo de la cosecha. Eso nos enseña Oseas. Esto tiene un doble significado. Primero, Israel estaba apostatando hacia la adoración a Baal, buscando los falsos dioses o la bendición de esos falsos dioses para su cosecha y su fertilidad, olvidando que la fertilidad y la bendición en sus eras solo podría venir por el Dios verdadero. Y segundo, el templo estaba construido sobre una era. Te veo que las eras eran espacios sagrados. ¿Se acuerda que cuando David le compró a Orná esa era donde construyó el templo fue en una era, en un espacio sagrado? El templo estaba construido en la era. Eso está escrito en Segunda de Crónicas 3:1, simbolizando la acción de Dios a través de la historia al separar la paja de su trigo sagrado, como está escrito en Job 1:18, como está escrito en el Salmo 1:4, en el Salmo 35:5, como está escrito en Isaías 17:13, como está escrito en Lucas 3:17. La era también simboliza la relación matrimonial, mis amados. La unión entre Booz y Ruth, por ejemplo, se acuerda, tuvo lugar en una era, como dice Ruth 3. Y la acción también de moler en un molino es una imagen bíblica de las relaciones sexuales, como está escrito en Job 31:10, en Isaías 47:2, como está escrito en Jeremías 25:10. Por tanto, en vez de consumar su matrimonio con Dios por medio de la adoración en su era, la esposa Israel se dedicó a fornicar en cada era ajena, postrándose delante de otros dioses, dioses desconocidos y de altares extraños. Por tanto, la Jerusalén apóstata es la ciudad ramera. Y este tema se vuelve aún más prominente en la profecía de Ezequiel. En Ezequiel 16:23, donde es claro que sus fornicaciones, como dice, consisten en alianzas políticos religiosas con los reinos poderosos paganos. Por favor, anote aquí este verso y léalo. Ezequiel 16, del 26 al 29. Por favor, no tenemos tiempo para poder hacer una lectura profunda de todo, pero estoy tratando de decírselo para que usted tome nota. Esto va a estar grabado quizás también y usted podrá oír todo lo que yo he dicho para que usted pueda anotar y ver que lo que estamos diciendo es la verdad. En los días de Ezequiel, el pueblo de Jerusalén había abandonado la verdadera fe y se había vuelto a dioses paganos y a naciones impías en busca de ayuda. No es casualidad que Dios lo envía y él no quería ir, tenía miedo de ir porque él decía que no lo iban a escuchar. Y Dios le dijo, no importa, ve, porque hay un testigo. En vez de confiar en su Dios como su protector y su liberador, ellos confiaban en dioses paganos. Es importante notar que... Repita la cita, por favor, y perdón por la interrupción. Ezequiel 16, 26 al 29. Gracias, hermano. Es importante también notar que antes de confiar en Dios, aunque Israel mismo parece haber considerado estas relaciones y principalmente en términos políticos, los profetas subrayan que el aspecto religioso era importantemente central. Acuérdense que en ese momento no había división de religión y política. La confianza de la nación del pacto en poderes paganos no podía verse como mera conveniencia política. Era nada menos, como lo llama la Biblia, una prostitución, usando un lenguaje tan gráfico y explícito que la mayoría de los pastores modernos no querían predicar muchos pastores en la historia del modernismo de la iglesia no han querido predicar de este tema. Ezequiel condena a Jerusalén como una ramera degradada y lasciva. ¿Dónde, Fernando? ¿Dónde la describe? Bueno, en el verso 25 de Ezequiel 16, cuando él dice, te ofreciste a cuantos pasaban, dice, y multiplicaste tus fornicaciones. Aquí vemos una manera sarcástica en que Ezequiel describe el adulterio de Israel
donde es penetrante, donde es vívido. Israel desea a los supuestamente bien dotados egipcios, por ejemplo, cuyos órganos sexuales son del tamaño de los genitales de burros y producen semen en cantidades tan prodigiosas que rivalizan con la de un caballo. Eso lo dice Ezequiel en el verso 26 y en el verso también Ezequiel 23:20. Su deseo adúltero, el deseo adúltero del Israel apóstata, inflamado por imágenes pornográficas, es tan grande que está dispuesta a pagar a desconocidos para que vengan a ella. Más bien que al revés, hasta se masturba con las imágenes de hombres que ha hecho, dice el libro de Ezequiel 16:17. Lo dice. Discúlpeme este lenguaje, pero tengo que hacerlo para que usted entienda el nivel que llegó Israel. La profecía de Ezequiel era cruda y ciertamente ofendió a muchos de sus oyentes. Pero simplemente les estaba haciendo una descripción fiel de cuán ofensivos eran para con Dios. Y a la vista de Dios, de este Dios santo, 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 que hablaba a través de Ezequiel, nada podría ser más obsceno que la apostasía de la esposa contra ese Dios, ese esposo divino. Lo mismo, por favor, escuchen, ocurrió con el Israel del primer siglo. Lo que está describiendo Juan aquí en el capítulo 17. En el momento mismo en que llegaba el prometido esposo, Israel estaba fornicando con César. La vista de su verdadero esposo solo lo llevó más lejos en su unión adúltera con los reyes de la tierra. Rechazando el señorío del Mesías, los principales sacerdotes exclamaron, como dice Juan 19:15, no tenemos más rey que César. ¿No lo escuchó? Lo dice el versículo 24. No tenemos más rey que César. La apostasía de Jerusalén condujo a la nación entera a la fornicación religiosa y política. ¿Por qué, Fernando? Porque no había separación. Lo que moraban en la tierra es una referencia al pueblo judío que se comenta en Apocalipsis también, en el capítulo 3 de ese libro de Apocalipsis, donde se embriagaron con el vino de la fornicación y fueron seducidos para que cayeran en un estupor espiritual tal que no reconocían al propio Cristo. Fueron el mismo lloró, ¿se acuerda? Cuando llegó a Jerusalén, porque todos los profetas antiguos habían hablado de que él iba a aparecer en ese momento histórico. Y cuando él llegó a ese lugar, él lloró porque ellos habían perdido su visitación. Que él trató de traerlos de vuelta al Dios de Israel, pero ellos se apartaron. No los recibieron al Mesías. ¿Está entendiendo? Estos creyentes o estos pueblos del pacto estaban intoxicados con su aparente afortunada relación con el Estado poder imperial romano, esta alianza que tenían. Los judíos no se dieron cuenta de que era una trampa. Estaban siendo narcotizados, por así decirlo, como preparación para su propia ejecución. Note ahora el verso 3. El verso 3 de Revelación 17 que estamos estudiando, ya hemos identificado quién es la ramera, el Israel apóstata. Pero mire qué dice el verso 3. El verso 3 lo vimos. Hemos ya identificado la gran ramera, a esta mujer en el desierto, a donde ella huyó de la opresión del dragón que tenía 7 cabezas. Pero esa permanencia en el desierto fue por necesidad y por un tiempo específico. ¿Por qué, Fernando? Porque la verdadera esposa no mora en el desierto. Esto es una señal entonces de maldición. Pero también el desierto es simbolizado por el mismo Jesucristo, el mismo Yeshua, como una habitación de demonios. Sin embargo, para la falsa esposa, el desierto es su elemento.
ella prefiere permanecer allí antes que seguir el espíritu a la tierra prometida. El desierto es entonces su herencia y su destino. Y nuevamente esta es una imagen profética familiar. La Jerusalén apóstata es una ramera que trabaja en su oficio junto a los caminos del desierto como una asna salvaje en celo. Es como si la mujer de Apocalipsis 12, habiendo huido al desierto en busca de protección, se hubiese acostumbrado a la vida en el desierto y establecido una relación íntima con el dragón. Juan la ve sentada sobre una bestia escarlata. No está claro inmediatamente si la bestia escarlata es el dragón o la bestia que sube del mar. Como la bestia que sube del mar, ella está llena de nombres de blasfemia. Y como el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, el orden se invierte para la bestia que sube del mar, que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Puesto que está sentada sobre muchas aguas y también sobre la bestia escarlata, la imagen parece sugerir que la bestia ha surgido del mar. La solución más probable es simplemente ver el pasaje como una referencia a la íntima apostasía de Jerusalén, tanto con Satanás como con el imperio. Roma era la encarnación política reinante del diablo y los dos ciertamente podrían ser considerados juntos bajo una sola imagen. Israel dependía del imperio romano para su existencia y poder nacionales. Israel dependía totalmente de Roma. Y por el testimonio del Nuevo Testamento no hay duda de que Jerusalén estaba política y religiosamente en la cama con el paganismo institucionalizado y cooperó con Roma en la crucifixión y la persecución asesina de los creyentes. Y dicho sea de paso, esta es una de las muchas indicaciones de que la ramera no es Roma, porque es claramente diferente aquí. Dice que la ramera está sentada sobre la bestia, sostenida y mantenida por aquel cuyas 7 cabezas representan, entre otras cosas, las famosas 7 colinas de Roma. Vale la pena notar que hay un contraste entre el trono de Dios sostenido por los seres vivientes que están llenos de ojos, ¿se acuerda? Que alaban a Dios día y noche. Y la reina de las rameras, cuyo trono está sostenido por la bestia que está llena de nombres de blasfemia. Note bien el verso 4 ahora, que dice que la mujer está vestida de púrpura y escarlata, llena de ropaje y esplendor y realeza para quien se sienta como reina. Ella está adornada de oro, dice, y de piedras preciosas y perlas, de acuerdo con las descripciones de la gloriosa ciudad de Dios. Y basado además en el modelo del jardín del Edén, donde hay un cuadro simbólico de joyas también. Las joyas son también características tanto de vestiduras del sumo sacerdote. ¿Se acuerda que el sumo sacerdote estaba vestido de joya? También es simbolismo del trono de Dios. No hay pues ninguna necesidad de considerar las vestiduras y las joyas de la mujer meramente como estridentes, audaces y extravagantemente adornos del vestido de una prostituta. En lugar de eso, estas son originalmente la ropa de la mujer justa, que es la esposa, que se supone que está ataviada con un vestido glorioso. Juan quiere que sus lectores, en otras palabras, vean a la mujer adornada con el hermoso ropaje del pueblo de Dios. Juan quiere que ellos, todos sus lectores, entiendan que esta ramera degenerada que fornica con bestias todavía lleva los adornos de la pureza y de una esposa casta. Debemos notar, sin embargo, que el enorme velo que cubría la puerta del templo, que era de más de 80 pies de altura y de 24 pies de anchura, era un tapiz babilónico, bordado en azul y lino fino, y escarlata y púrpura. Note bien. Amén, amén. La falsa esposa celebraba una especie de comunión y sostiene en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, combinando las imágenes de alimentos inmundos con un matrimonio inmundo. Vea especialmente lo que dice Levítico 20, 22, 26 ahí. La imagen es ligeramente diferente a la de Jeremías 51, 7, donde la Babilonia original es descrita como una copa de oro en la mano del Señor que embriagó a toda la tierra.
Pero la idea básica aquí en el Apocalipsis de Juan es similar. Jerusalén todavía tiene el hermoso lápiz de pacto, pero la comunión que ella ofrece conduce a los hombres a la muerte y a la destrucción. En otras palabras, su copa está llena de abominaciones, una palabra que la Biblia usa a menudo en relación con el culto a dioses falsos. La Jerusalén farisaica se enorgullece de su observancia de los reglamentos, mandamientos de hombres que ellos establecieron, pero en realidad es radicalmente inmunda, contaminada desde dentro por su apostasía y su fornicación. El cuadro general entonces puede ser una parodia del sumo sacerdote en el día de expiación, llevando las vestiduras que eran reservadas especialmente para ese día sagrado sobre su frente. El sacerdote ramera, por tanto, lleva el nombre de Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y su título que ilustra Ezequiel 16, como hemos visto, 43-45, donde el Eterno habla de la lujuria de Jerusalén. Yo creo que el tiempo se me ha ido. Yo puedo seguir, me faltan describir algunos versos más, pero ya el tiempo se me ha ido. Yo Amén. creo que lo que he dicho ya es suficiente para afirmar nuestro punto y poder tener un marco más o menos descriptivo, bíblico, de lo que representa la gran ramera. Amén. Espero que haya sido bien explícito en lo que dije. Gracias por escuchar, mis amados. Amén, hermano. Tenemos algunos ministros y pastores. Veo aquí una pastora, ¿verdad? Entre nosotros. Sí, Y también ministros que tenemos acá. sí. Yo quisiera ser el primero en hacer un comentario acerca de lo que he escuchado. Y después si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario referente al tema, lo puede hacer, hermanos, con mucha libertad. Y si es una pregunta, pues nuestro hermano Graciano nos estará contestando. Yo quiero decir esto. De lo que yo he escuchado a decir a mi hermano Graciano, estoy claro que cuando se habla del Israel adúltero, es totalmente separado del Israel escogido, el linaje escogido que Elohim escogió, ¿verdad? Elohim escogió un linaje que es Israel, pero estamos hablando de Israel, el Israel bíblico y el Israel que profanó que profanó las leyes de Elohim. Ahora, lo que la gente no entiende a veces, hermano, cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de vamos a orar por Israel, la mente de la gente se va a la nación de Israel. Y nosotros no estamos orando tanto por la nación de Israel, estamos orando por el pueblo de Israel, el bíblico. Amén. Eso es lo que yo he entendido. No sé, mi hermano, si estoy correcto o corríjame, hermano Graciano, por favor. No, porque la nación de Israel y el pueblo de Israel es el mismo. Ahora, lo que quizás usted está tratando de establecer es el verdadero pueblo de Dios, el remanente de Israel. Amén, amén. Que es puro, que es puro, que es santo, que es obediente, que ha recibido la gracia de Dios y que obedece los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Contrario a ese Israel, pueblo del pacto, que quebrantó el pacto, que no pudo obedecer por lo que sea los lineamientos, las ordenanzas, los mandamientos, la palabra de Dios. Hay una diferencia muy marcada aquí en la Biblia, siempre lo va a ser. Del pueblo de Dios, hay personas dentro del pueblo que se han apartado de Dios. ¿Por qué? Porque no aplican, no obedecen los mandamientos de Dios. Simplemente. Entonces, dentro de la tradición, dentro de la Biblia, vemos cómo muchos, a través de la historia, en todas las historias de la Biblia, muchos obedecieron y otros no. Esa es la historia de la Escritura. Bueno, la Escritura trata de dos tipos de personas, desde el principio hasta el final, el justo y el injusto. Amén, amén. El justo y el injusto.
los que obedecen y los que desobedecen. Siempre va a ser así. Y el remanente es el que obedece, ¿verdad? El remanente es el que está en Sí, el remanente son los que obedecen. Amén, amén. Siempre va a haber un remanente digno que obedece, que se somete al Creador. Amén, amén. Bueno, ya me contestó mi hermano, al buen entendedor, pocas palabras, hermano. Yo entiendo rápido. Hermano Jonathan. Gracias, mi amado. Hermano Jonathan, ministro de acá de Houston, ¿tiene algún comentario referente al tema o alguna pregunta que se nos haya escapado, hermano, por ahí? Sí, shalom. Mi amado, bendiciones. Bendiciones. Sí, él está hablando acerca del término Satán. Correcto. En Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Se lo dice a la iglesia, a la comunidad de Pérgamo. Correcto. Ok, allí en ese lugar se construyó un templo dedicado a la adoración a Augusto César. Correctamente. Por eso le dice donde mora el trono de Satanás. Solamente es shalom. Excelente, excelente. Hermoso. Gracias por ese comentario que usted confirma lo que estamos diciendo. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Amén. Muchas gracias. O sea, el intento del culto imperial, que era la religión oficial de Roma en ese momento, era tratar de establecer su hegemonía dentro de los creyentes de Yeshua. Amén, y amén. Por eso, esas personas que como nosotros obedecemos a Dios, que creemos en el Creador, no vamos a decir, no vamos a conceder adorar a otro Dios que no sea el Creador. Amén. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos van a perseguir, nos van a tratar de forzar a que lo hagamos de alguna otra manera, inclusive hasta nos van a matar, como pasó en el libro de Revelación, ahí en Juan. Amén, amén. Hermano Ricardo, ¿tiene alguna pregunta referente al tema o comentario? Yo quería leer. Bueno, ahí va a decir. Bueno, sí, lo que él habla, para yo decir algo importante. Bueno, llega el último, hermano. No tengo mucha idea de lo que se está tratando, de lo que se trató más bien. No puedo responder porque pues llegué al último. Amén, hermano ¿Verdad? Ricardo. Amén. Nada más Gracias. escuché. Gracias, hermano Ricardo. Permítame, mi hermano James, discúlpeme. Permítame leer lo que dice Sofonías 3, 17 y 13, 17. Amén. Y después Sofonías que lo lea, 13, hermano, 17. después que lo lea, le damos la oportunidad a la pastora Diomaris. Amén. Ok, Diomaris, ese estudiante de nosotros también. Amén, amén. Adelante, hermano. Mire qué dice el libro, mire qué dice Sofonías, hablando del remanente. Para que usted vea cómo es el remanente de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? El remanente de Israel, todo lo que dice Israel, no hará injusticia, no dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Escuche las características que Sofonías dice del remanente. Primero, no harán injusticia. Segundo, no dirán mentiras. Tercero, no tendrán engaño en sus bocas. Cuarto, el Señor los salvará. ¿Vio? El Señor se gozará en ellos. El Señor los guiará con su amor y el Señor se regocijará con ellos. Qué hermoso. Esto caracteriza al remanente de Dios. No es el mismo que el Israel apóstata. Son apóstatas. Amén. Que claudicaron de Dios, se fartaron de Dios. Vamos a ver. Diomari, por favor, le escuchamos. Buenas noches, Roe. Buenas noches. Saludos a todos. Bendiciones para usted. Amén, amén. Bueno, yo de verdad estoy anonadada con todo lo que acabo de escuchar. He tomado algunas notas
una excelente enseñanza, Roe. De hecho, invité a la Roe Marister para que estuviera, pero está ahorita en las clases de Techubá, me dijo que no podía entrar por eso. Pero bueno, Perfecto. es una manera de ver las cosas de muy, muy diferente, de que se le quite, se quite muchos velos, sí, muchos velos y que hay desde muchos años en las congregaciones, en las iglesias. Es un tema que se necesita, como usted dijo, bastante tiempo para desarrollarlo. Y bueno, estoy maravillada de verdad con el tema. Me gustaría tener la grabación porque es bastante, bastante compleja, bastante buena. O sea, lo que dio yo creo que nomás es un abreboca o algo muy, muy, muy simple para todo lo que hay que aprender aquí. Sí, Amén, hermana. Este video se va a estar subiendo a YouTube y lo voy a mandar en el grupo del hermano Graciano, si me lo permite. claro que sí, Voy a sí, poner sí, en el claro. grupo para que todos lo vean y lo compartan. Por Y, favor. y Por favor, por favor. de hecho, esto está de veras, necesitaba más tiempo el hermano para seguir, ¿verdad? Pero vemos que muchos de los que están en otros países tienen sueño, otros ya es hora de irse a dormir, ¿verdad? Otros apenas van a cenar, pero bueno, Juan Fernando nos está visitando desde Chile. Juan Fernando es un hermano, ¿verdad? Que está por acá con nosotros. Y hermano Fernando, tocayo del hermano Fernando, díganos, hermano, qué aprendió o qué le gustó o si tiene alguna pregunta para que apoye el mensaje, hermano, apoyando el mensaje. No vayamos en contra de la corriente, amén. Vamos a favor del tema. Adelante, mi hermano. Sí, no, sin, no es ir contra la corriente, en el sentido, llevándolo a la vida, podría decir, mundana, ¿sí? Muchas veces la gente dice eh, que todo es política, la política de no meterse en política, la política de estar en no política, ¿no es cierto? Como una filosofía, pero yo encuentro que no. No es que discrepe contra el hermano ni nada, pero hay, hay una teoría que echa por, por tierra esta afirmación, debido a que Israel, como le explico, Israel tiene una promesa a través de Abraham, y esa promesa que le hace a Abraham es para la nación de Israel. Entonces, claro, en el Antiguo Testamento Dios toma este significado de ramera porque eso es lo que hace, es como la comparación que hace, como yo le decía, en lo tipo mundano, la política, Dios lo hace nosotros con una ramera, para, para ver cómo su pueblo le ha traicionado, él, que es el esposo. Entonces, Israel es muy difícil que sea la ramera, porque cuando dice moras en el lugar de Satanás, claro, hay que ver también que Jerusalén, que es, ¿no es cierto?, que va a ser restaurado, va a ser transformado, también habita la Iglesia Católica. Mora, o sea, morar, habitar, que es el significado que tiene, ¿no es cierto?, en la lengua castellana. Si nosotros buscamos mora, tiene como 10 significados. Pero morar es habitar, o sea, tú habitas ahí, en ese lugar. Ese lugar, en realidad, cuando, cuando también, ¿no es cierto?, habla y dice, eh, cuando habla con respecto a donde fue crucificado el Señor, que en este caso es Jesús, también hace una referencia como un lugar abominable y se refiere también a Jerusalén, en cierta medida. Entonces, en este momento el mundo está habitado, o sea, está
gobernado por el maligno, porque el maligno es quien es el encargado de virtuar todas estas cosas de Dios, de transformar estas cosas de Dios. Por eso la Iglesia Católica, que es la única que reúne todas las características de Apocalipsis, recordando sí que Apocalipsis, como lo decía mi hermano Fernando, que hay Apocalipsis, ¿no es cierto?, en eh, distintos tiempos han habido Apocalipsis, pero este Apocalipsis habla del fin del mundo. Este Apocalipsis habla, cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis número 20, habla del juicio del trono blanco. O sea, está hablando del final de los tiempos, del caput de todo. Es lo que hace referencia a que vengan estos dos testigos, que son dos testigos que no vienen por su propia cuenta, sino enviados por Dios. Y aquí la sorpresa del mundo entero, incluso hasta de Israel, porque Israel ni siquiera conoce hasta el día de hoy que Jesús es su Mesías. Entonces, la sorpresa que hay y que el mundo entero está viviendo una condición muy difícil es que estos dos mensajeros están caminando hoy día en tiempo real aquí en la tierra y no es reconocido ni por la iglesia cristiana ni el mundo cristiano, y es como, ¿no es cierto?, Dios se muestra y nadie lo ve. Amén, hermano. Y estos dos mensajeros hoy día usted los puede ver personalmente si es que lo desea, y escucharlo y analizarlo en vez de filosofar tanto en nuestros propios pensamientos, porque es una visión real de parte de Dios. Eso sería, hermano. Amén, amén, Dios hermano. les bendiga. Gracias, hermano, por su aportación, su comentario. Esperamos que cuando subamos el video a YouTube le puedan dar una repasada al video y puedan comprender, ¿verdad?, que se está hablando de dos tipos o dos bandos de Israel. El bando que sirve a Elohim, guardando mandamientos, guardando estatutos, y al otro parte o al otro grupo de Israel que profanó las leyes y profanó el nombre y se fue y adulteró, se convirtió en ramera prácticamente. El tema que trajo nuestro hermano Luis Fernando es de grande importancia y tenemos aquí un Roe Iván Betancourt de Emet, de Tampa. Amén. Hermano Roé, si tiene algún comentario sobre lo que es la Gran Ramera, y yo creo que usted ha escuchado al hermano Graciano antes. Adelante, hermano, prenda su micrófono y comente. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo o escuchando, ¿verdad? A esta hora. Shalom para todos. Sí, claro, con el pastor Luis Fernando ya hace ya varios años tenemos una bonita amistad, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? De aprendizaje también, porque también estudiamos junto con él. Sí, este es un tema bastante, ¿verdad? No diría controversial, pero que sí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque hay varias posturas al respecto, ¿verdad? Y sobre todo cantidad de opiniones al respecto, ¿verdad? Eventualmente, ¿verdad? Especialmente uno de los capítulos, que si mal no me equivoco, creo que el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Pero en sí este tema es fascinante, ¿verdad? Recordemos que este tema de la gran ramera, recordemos que sí
es como dicen, son misterios, ¿verdad? Primeramente verlo como un misterio, porque de ahí es donde se basan opiniones, ¿verdad? Pero sí es muy importante en este tema conocer un poquito el contexto, bueno, tanto histórico, pero también el contexto cultural. Habla, ¿verdad?, de este tema de la Gran Ramera, ¿verdad? En mi opinión, eh, vale la pena profundizar y sobre todo estar abierto en cuanto a las posibilidades, ¿verdad? Lo que toca este tema. Pero en lo personal, ¿verdad? Lo que he podido, si pudiéramos, ¿verdad? Como le digo yo, esto es bastante amplio. Recordemos que habla de es un sistema político, es un sistema religioso, es un sistema, eh, obviamente, también de influencia espiritual, ¿verdad? Tiene todas las características, tanto físicas como espirituales. Pero sin embargo, ¿verdad? Mucho se ha hablado ¿verdad? Una de las, quizás una de las mayores coincidencias del sistema de la Gran Ramera, ¿verdad? Porque es un sistema religioso, político y económico. Eh, Uno de los estudios que también me ha gustado mucho al respecto es que también mucho se apunta específicamente al sistema religioso romano, ¿verdad? En este caso, pues ya sabemos para algunos, ¿verdad? Lo que se refiere a la Iglesia Católica. Recordemos que esa visión que tanto Daniel como también tuvo Johanán, Juan, recordemos que hacen muchas conexiones, ¿verdad? En ambas apreciaciones. Recordemos que la gran mayoría de los teólogos, ¿verdad? Tanto modernos como de la antigüedad, lo relacionan con este sistema religioso. Pero también recordemos que es una influencia, eh, de otro imperio, en este caso de que todavía sigue vigente, ¿verdad? La influencia del imperio grecorromano, ¿verdad? Recordemos que prácticamente a través de la historia pues han habido grandes imperios y obviamente que uno más grande con mayor influencia y especialmente pues el que todavía tenemos influencia de todos los imperios, aún desde Babilonia hasta Roma, pero muchos se les olvida también ver la otra parte, ¿verdad? De esta visión y sobre todo a lo que se refiere a la Gran Ramera, porque todos apuntan a Roma, ¿verdad? Pero recordemos que muchos se les olvide que el Imperio Romano se dividió en dos grandes, ¿verdad? Creo que fue un poquito más o menos en el segundo siglo, más o menos, se dividió prácticamente el imperio entre el imperio de Occidente, ¿verdad? Con su capital Roma, y el imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla. Entonces, recordemos que ambos muy poderosos, de mucha influencia, y recordemos que Constantinopla, en este caso el imperio de allí, el imperio bizantino y todos los imperios que surgieron, pero también es la influencia de este mismo sistema que tuvo con la religión que surgió prácticamente, creo, si mal no me equivoco, en el siglo VII, ¿verdad? Estamos hablando con el Islam, ¿verdad? Creo que entre el siglo VII y el siglo IX, o mejor dicho, a partir del siglo VII, fue que surgió el Islam y prácticamente el Islam, ¿verdad? Se volvió como el adversario, la otra contraparte del Imperio Romano. Y si bien es cierto, de hecho, pues el Islam, la religión musulmana, también es una religión que se ha expandido y sigue expandiéndose a la fecha, ¿verdad? Y tiene una influencia muy fuerte, ¿verdad? Porque es una influencia, en el caso del Islam, es la influencia política, es la influencia económica, porque recordemos que
Casi todos estos países del mundo árabe son los mayores productores de petróleo en el mundo y de gas. Entonces, hoy por hoy tienen esa influencia, pero recordemos que algo que tenemos que ver es que hay dos grandes botas, ¿verdad? De la gran imagen, ¿verdad? De la visión que tuvo Daniel, ¿verdad? Que habla, ¿verdad? De que era de hierro bruñido, ¿verdad? Con barro. Y habla de eso, pues, de la fragilidad, pero también a la vez de la fortaleza. Y habla de dos piernas, ¿verdad? De esta supuesta bestia, ¿verdad? La gran ramera, porque son prácticamente, están relacionados con este mismo sistema político religioso, ¿verdad? Que todavía aún a nuestros días tiene mucha influencia. Y todos miran, si usted mira, por ejemplo, la forma de la península de Italia, ¿verdad? Ustedes van a ver que es una forma de una bota. E igualmente, si usted mira la península arábiga, ¿verdad? Donde está Arabia Saudita, también tiene forma, pero una bota más gruesa, más ancha, más gorda. Entonces, es una característica, ¿verdad? Y las dos están como uno apuntando hacia el oeste, ¿verdad? Hacia la izquierda, y la bota, en este caso, de la península arábiga, es hacia el este, ¿verdad? Entonces, coincidencia, bueno, ¿verdad? Eso hay que dejarlo como para analizarlo, pero sí, si bien es cierto, este sistema de la bestia o de la gran ramera es precisamente lo que quizás lo que me estaba mencionando anteriormente mi predecesor habla, ¿verdad? De este sistema religioso político que hasta la fecha de hoy, pues gobierna, ¿verdad? O mejor dicho, es una élite que quita y pone presidentes, ¿verdad? Y tiene una enorme influencia porque también en la política, en la economía y en la religión. Entonces, es interesante pues verlo desde ese punto de vista y sobre todo también históricamente, si analizamos la Tierra Santa, ¿verdad? En este caso Israel, este pedazo de tierra en el Medio Oriente siempre ha sido objeto pues de guerras, ¿verdad? Por mucho tiempo, recordémonos quiénes fueron prácticamente los que gobernaron o que tuvieron bajo su poder, fue precisamente el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano fue pues hace menos de 100 años que aparentemente desapareció, ¿verdad? Pero no ha desaparecido, ha cambiado de forma. Todos estos imperios, recordemos que siguen vigentes, ¿verdad? Y siguen teniendo una influencia poderosa, aún en nuestros días. Entonces, es interesante, pues, este tema, ¿verdad? Yo creo que pasaríamos mucho tiempo, pero simplemente quería comentar al respecto, ¿verdad? No sé si comparten algunos, pero eso es lo que yo he podido también apreciar y estudiar a través de estos años. Amén, hermano Iván Roe. Yo estoy acá, hermano, en Texas. Estoy acá presidiendo un grupo de hermanos físicamente y por internet también. Y yo he entendido, hermano, pues he comparado todo esto con el matrimonio propio, ¿sí? Yo tengo mi esposa y existen muchas mujeres de la vida alegre, muchas rameras, pero mi esposa es única, ¿sí? Entonces podemos verlo en el ámbito espiritual, que la ramera principal, pues ya vimos lo que el hermano Graciano nos está explicando, pero existen otras rameras que Las quieren, rameritas. que quieren extender su mano al novio y dicen, permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, nosotros comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestras propias ropas.
pero son muchas las rameras las que las que quieren ser parte del matrimonio de Yeshua. Sí, bueno, Pero en Cantares él dice que solo una es la paloma mía, una es la amada mía. Es interesante el tema de saber quién es la gran ramera, pero más interesante, 1000 veces más interesante es saber quiénes forman parte de la esposa del Cordero. exactamente. El remanente de Israel. Si usted y yo somos remanente de Israel, formamos parte de la esposa del Cordero y no nos preocupan las rameras. Perdón, amado, discúlpenme, quería alinear algo importante que mencionó el hermano Iván. Es decir, que en Israel, perdón, que el cristianismo se separa, porque es el cristianismo católico, ¿no? Amén. Su separación ocurrió en el año 1054. 1054. Ese fue el año donde se divide el cristianismo. Quería acatar eso. Amén. Amén, hermano. Gracias. Y sí, es importante. Un día nos va a traer el hermano Graciano un tema sobre quién es la esposa del Cordero, porque eso sí que es interesante, ¿verdad? Sí, y otro punto, ¿verdad? Que usted lo trajo a colusión, ¿verdad? Y solo quiero ampliar un poquito o reforzar, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Y aquí es donde no es como dicen, recordemos que mucha parte de la escritura, eso es parte de la interpretación también, ¿verdad? Que no nos dice, es así, 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 ¿verdad? Como en detalle, sino que prácticamente la escritura nos motiva o debe despertar en el ámbito espiritual que caigamos que seamos capaces de caer por deducción, que nosotros, de hecho, Yeshua, por eso cuando él enseñaba, siempre enseñaba en parábolas, ¿verdad? Porque siempre existía como un mensaje oculto, ¿verdad? Una revelación que él quería transmitir. De la misma manera, cuando se nos transmite esta información es como para que el que tenga oídos, oiga, ¿verdad? Y el que lo entienda, lo entienda. Y aquí es donde nosotros llegamos como a esas conclusiones que gracias al Padre, ¿verdad? Y estamos, como dicen, somos prácticamente, yo creo que estamos en los tiempos finales, definitivamente, por todo lo que hemos venido, ¿verdad? De la historia y el conocimiento que tenemos hoy de la escritura. Hoy podemos hacer todas esas conexiones, ¿verdad? De que la escritura nos enseña. Y sí, eventualmente este sistema de la bestia o este sistema de la gran ramera, lo que Juan, ¿verdad? O Yohanan nos enseña es prácticamente llegar a esa conclusión que esta misma gran ramera iba a poseer prácticamente hijas, ¿verdad? Porque ella habla de las hijas de la gran ramera, ¿verdad? Las hijitas. Entonces, en otras palabras, son rameritas, ¿verdad? Porque habla de las hijas de la gran ramera. Entonces, si nosotros fuéramos sinceros y objetivos, ¿verdad? Y analizamos, no a la luz de la escritura, con los hechos históricos nos damos cuenta, ¿verdad? También ese fraccionamiento donde prácticamente en el año, cuando Martín Lutero, ¿verdad? En el siglo, si mal no me equivoco, siglo XVII, ¿verdad? Cuando clavó en la iglesia de Gutenberg, ¿verdad? Toda la proclamación que él estableció, ¿verdad? Y de ahí supuestamente, ¿verdad? La iglesia, en este caso, el protestantismo nació, ¿verdad? Y todos relacionan como a Martín Lutero como el padre del protestantismo, ¿verdad? Y de ahí trazan el origen de la iglesia cristiana, ¿verdad? Que con la famosa reforma, con la famosa, ¿cómo se llama? De ahí surgen los hermanos separados, ¿verdad? Y igualmente los mismos católicos, a cómo se refieren a los que no son, que profesan el ser católicos, los hermanos separados, ¿verdad? Porque ahí hubo esa ruptura, ¿verdad? Y ahí es donde surge pues lo que hoy conocemos pues como la iglesia protestante. Y de ahí pues, de ahí a partir de ahí es que
hubo esa explosión, ¿verdad? De denominaciones, ¿verdad? Con Calvino, con Lutero, ¿verdad? Y todas las diferentes corrientes que surgieron a partir de eso, ¿verdad? La iglesia bautista, ¿verdad? Y ya todo eso en el siglo XVIII, pues se amplificó aún más y con la venida, con la época cuando especialmente Estados Unidos empezó a hacer, bueno, lo que hoy es Estados Unidos, pero cuando vinieron a Norteamérica, ¿verdad? Los famosos colonos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Uh, que venían pues a establecerse, ¿verdad? Los conquistadores. Sí, los conquistadores, pero en diferencia de Norteamérica no eran conquistadores, ¿verdad? Sino que eran colonos, ¿verdad? Que venían huyendo de la persecución en Europa, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica inició primero la Inquisición contra los judíos y después la Inquisición contra los protestantes, ¿verdad? Porque era una aberración que el pueblo se le enseñara a leer, igualmente que solo se podía enseñar en latín y todas esas situaciones, ¿verdad? Fue cuando surgieron todas esas denominaciones que hoy conocemos, ¿verdad? En la modernidad, como los metodistas, los calvinistas, toda esa explosión de diferentes corrientes del protestantismo que vinieron aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Que se vinieron a establecer y precisamente huyendo de la persecución religiosa, ¿verdad? Porque profesaban o sea, profesaban seguir a Jesús, ¿verdad? Seguían, pero con un estilo diferente de vivir, porque ya estaban conociendo la verdad, ya estaban conociendo, ¿verdad? Que sobre la salvación, ¿verdad? Que no había por qué tener a María, ¿verdad? Como la mediadora, sino que era Jesús y todos esos ámbitos que igualmente el culto al Papa, ¿verdad? Todos esos situaciones, ¿verdad? Que se desconectó, entre comillas, de Roma. Pero recordemos que muchos, inclusive, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lutero, ¿cómo se llama? Salió del catolicismo, por el catolicismo no salió de Lutero, ¿verdad? Sin embargo, él se autodenominaba siendo, ¿cómo se llama? Católico, ¿verdad? Pero con la única diferencia, ¿verdad? Con algunas reformas que él estableció y de ahí es que surgen todo lo que hoy conocemos en el cristianismo, ¿verdad? Protestante, ¿verdad? De ahí todas las denominaciones y obviamente una de las características de Roma, ¿verdad? Y del sistema romano es esa desconexión, ¿verdad? Intencional de todo lo que tenga que ver con Israel, todo lo que tenga que ver con el judaísmo. Por eso fue que cambiaron los días, cambiaron las fechas, cambiaron los calendarios, cambiaron todo, ¿verdad? Y hoy vemos pues los resultados, ¿verdad? Aún en la iglesia cristiana, ¿verdad? Que unos en contra de Israel, en contra del judaísmo, que Jesús estableció hasta una nueva religión llamada cristianismo, ¿verdad? En el concepto de muchos cristianos. Eso solamente quería compartir. Amén, hermano. Amén. Gracias por la aportación, hermano. Es un refuerzo a la enseñanza. ¿Habrá otro Roe entre nosotros? Veo ahí a Daniel Romero. ¿Es un Roe? Shalom, amado. Que el Padre le bendiga a mi hermano James. Muchas bendiciones para Amén. usted. Shalom, shalom. Sí, también tenemos ya años conociéndonos con el Morelo y Fernando Graciano y también pertenezco a la escuela CADES, escuela que él preside ya hace muchos años, que pues me tomo en sí para aprender un poco más de lo que hoy día pues conocemos, pues de lo que nos acerca a la fidelidad y ser el remanente de Israel, el fiel Israel del cual se habla en las escrituras, pues estaba escuchando el tema sobre el quinto evangelio, que es el libro de Apocalipsis, y como habló el Roe Iván Betancourt, que para entender, pues, parafraseo también sobre las palabras de él. Para entender el libro de Apocalipsis tenemos que entender las culturas que habían en aquellos días, pues, habiendo que se exhorta 7 asambleas y lo primero que tenemos que mirar es la exhortación,
y cómo Juan comienza a presentar a Yeshua como el Alectat, y cómo se tradujo más adelante como el Alfa y el Omega. Entonces se comienzan a exhortar 7 asambleas que estaban eh, en las regiones griegas, pero también en diferentes partes que, bueno, ya ustedes ya conocen. Y lo primero que se comienza a mirar, como estaba diciendo el Moré, y estaban diciendo ustedes también, es el Israel fiel, el Israel que guarda la ley del Eterno, que guarda los mandamientos, y cómo comienza a exhortar a la primera asamblea, que es la asamblea de Éfeso, o la asamblea de Éfesis. Y la traducción del nombre, creo que de Éfesis, creo que es apasionada o deseo ardiente. Algo así es la traducción de Éfesis en griego. Entonces vemos cómo dice, mira cómo comenzaste y mira cómo has terminado y a dónde has caído. Entonces también alguien habló sobre la asamblea de Pérgamos, donde dice que estaba el trono de Satanás, y también se hablaba sobre el culto imperial, pero también, según datos históricos, también pusieron una estatua a la adoración a Zeus, y es donde también sacan ciertas corrientes del nombre de Zeus, Deus, Dios y sucesivamente. Le pido perdón que ando un poquito difónico. Entonces, el remanente apartado, y también vemos como venía hablando también el Roy Iván Betancourt, cómo aparecían las denominaciones, y cómo pues también apareció también Lutero, pues toda la reforma protestante, si podemos decir de esta manera, dicen ser el Israel, pero ¿quién es Israel? Es lo primero que nosotros debemos de saber. Israel es el que guarda el mandamiento. Yeshua dijo, si ustedes me aman, hagan suyo mis mandamientos. Otra traducción dice, guarden mis mandamientos. O sea, el hacer de nosotros los mandamientos de Adonai quiere decir que nosotros somos parte de ese Israel. Pero ¿quién es el Israel abominable? El Israel que no es aceptado, podemos decir de esta manera, es aquel que no guarda los mandamientos, sino que va en contra de lo estipulado. Por ejemplo, Devarim o Deuteronomio 28, 1 al 2 dice, si escucha atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, si pones por obra sus mandamientos, ciertamente serás bendito en el campo y en la ciudad. O sea, ¿qué manda hacer el Padre Eterno? A ser fiel. En eso se guarda Israel, en ser fiel. Entonces vemos la ruptura que hubo en el año 100, con la aparecida cuando aparece un obispo muy conocido entre nosotros, que se me escapa el nombre de él, Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es el que estaba en contra de la enseñanza de los discípulos de Yeshua, del mismo Juan. Por eso Juan en su primera carta, en el capítulo 3 verso 12, dice, sabemos que viene el antimesías, pero también han salido muchos antimesías por el mundo, porque estuvieron con nosotros, pero no fueron parte de nosotros, porque si habían sido de nosotros, habían permanecido fieles en la enseñanza de nosotros. Y vemos cómo desde Ignacio de Antioquía en adelante se redujo un poco del remanente fiel al Padre, porque se comienza a enseñar la nueva enseñanza que comenzaron a ellos a dar hasta el año 325 en el Concilio de Nicea, donde se establece el credo de Atanasio, donde vemos a los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se reúne a 300 obispos, donde aparece la enseñanza de Arios, donde aparece la enseñanza de Sabelio, donde aparece la enseñanza de Mani, donde aparecen muchas enseñanzas. Y después ya vemos los diferentes concilios, después ya vemos la ruptura de la iglesia griega en el año 1050, se divide en dos grupos, la iglesia de Oriente, de Occidente, 1500, como digo el Morelo y Fernando, la iglesia este, protestante, ya aparece lo protestante en el año de 1900, aparece William Seymour con el avivamiento pentecostal en el 1910, aparecen Pentecostales Unidos, Pentecostales Trinitarios, y sucesivamente todos dicen ser el remanente de Israel, pero como viene diciendo bien claro usted, mi hermano James, ¿quién es Israel? O sea, porque todo el mundo puede decir yo soy Israel. Se puede poner la bandera
se puede poner el nombre aquí de Israel, pero Israel no es el que se pone la camisa o el que se lo tatúa aquí, no, Israel es el que guarda los mandamientos. Ese es Israel. Y Yeshua lo dijo, y ese será amado por mi Padre, aquel que guarda el mandamiento, no aquel que dice, no aquel que dice por palabras yo soy Israel, porque hay muchos Israeles por el mundo. Pero ¿quién es Israel? Israel es el que guarda los mandamientos establecidos directamente por el Padre. Apocalipsis 14:12. He aquí la perseverancia de los santos, el que guarda los mandamientos de Elohim y el testimonio de Yeshua. Amén, hermano. Punto. Así es, mi hermano Daniel. Amén, mi hermano. Amén. Algo bien bonito que ahora nosotros conocemos, hermano, y hacemos, que ya no predicamos nosotros lo que leemos. Ahora nosotros predicamos lo que escudriñamos. Amén. Predicamos lo escudriñado, ya no predicamos lo que leemos. En el cristianismo se predica lo que se lee y no se escudriña. Pero el Rey de Reyes, Yeshua, nos dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Entonces, para terminar yo, hermanos, si tu caminar no es Yeshua, tu destino no es el reino de Yeshua. Amén. Hermano Leonel, desde California, ¿tiene algo que comentar o que preguntar, hermano? Hermano Leonel. Hermano, estoy escuchando desde porque andaba manejando, ¿verdad? Ok, Pero ok. todo está bien explicado y todo está con más entendimiento, Amén, amén. abriéndome la mente, Amén. abriéndome la mente, el pensamiento y todo. Eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa. Ay, perdón. Amén. Eso es lo que pasa cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Padre Eterno. Amén. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nos sumergimos y hacemos tevilá. Dice la palabra que cuando hacemos tevilá los cielos se abren y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos tevilá en el nombre de Yeshua, se abren los cielos, se abre la mente y empezamos a entender la palabra con mayor facilidad, ¿sí? Con mayor entendimiento de parte de Elohim. Entonces, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿No hay nadie más que quiera decir alguna palabra, hermanos, antes de irnos? Quiero decir una cosita más. Gracias Diga. por los hermanos que explicaron la palabra. Gracias, brother. Hermano. Gracias a los Roes, al Roe Iván y al Roe Daniel. Y Sí, gracias a todos ellos. principalmente a nuestro hermano Graciano, ¿verdad? Que con todo su corazón nos ha compartido esta enseñanza. Y pues más después vamos a pedirle a nuestro hermano Graciano que nos enseñe, ¿verdad? ¿Quién es? Ya no quién es la ramera. Vamos a ver quién es la esposa del Cordero. Amén. ¿Quién es Amén. Israel? Amén. ¿Quién es el verdadero Israel? Amén. 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 Entonces, hermanos, pues yo creo ya somos todos. Ya alguien más que quiera comentar, dígame ahorita, hermano. Bueno, como no hay nadie más, hermano. Amén. Hermano Amén. Daniel, nos despide en oración, hermano. Hermano Jaime. El hermano Fernando quiere decir algo. Sí, lo que pasa es que el verdadero Israel, y se lo digo nuevamente con mucho respeto a todos mis hermanos, a los que buscan la palabra, el verdadero Israel son los que obedecen a los profetas. Ese remanente, que son las 10 novias, ¿no es cierto? Solo 5 se van y 5 se quedan, es la que va a estar ahí con Jesús delante del Padre. Como está escrito en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, sin santidad y sin guardar la paz con todo, Amén, es amén. imposible ver a Dios. Amén, hermano Y esto, Fernando. para terminar, sí, estos dos mensajeros que están aquí en la tierra, son los que están encargados en llevar a esta novia a la presencia de Cristo. Yo se lo enfatizo, no me hagan caso a mí, hagan caso a Dios,
al mismo Dios que ustedes buscan, el mismo Dios que ustedes adoran, y esto ustedes lo pueden confirmar y corroborar en todas las aplicaciones, en todas las redes sociales, en el ministerio Arrepiéntete y Prepara el Camino. Amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Amén, hermano Juan Fernando. Yo creo que todos mis hermanos que están aquí estamos en obediencia a los mandamientos, a los mitzvot de Elohim, y todo profeta tiene que pasar por Deuteronomios capítulo 13. Amén. Y cualquiera que se llame profeta aquí en la tierra tiene que guardar mandamientos, y si no los guarda, Deuteronomios 13, aplíquelo, por favor, y allí se va a dar cuenta si es o no es. Amén. No seamos, dice la palabra, dijo Yeshua, que en estos últimos tiempos muchos iban a ser engañados, ¿ok? El engaño es lo que prevalece en esta vida. Entonces, hermanos, tenemos que ser como los de Berea. Cualquier persona que venga a nosotros diciendo que es profeta, o que es alguien grande, o que Dios lo envió, o que Dios me dijo que te dijera, todo eso, hermano, hay que investigarlo. Hay que investigarlo, como dice mi hermano Juan Fernando. Investigue, hermano, para que se dé cuenta si es o no es de Elohim. Entonces, mi hermano Daniel Romero nos va a despedir. Amén. Hermano Daniel, despídenos en oración y hace una tefilá para despedirnos, y pone en las manos de Elohim este diálogo para que sea del completo agrado de Elohim y de beneficio para todos los que nos están escuchando en esta transmisión, y al mismo tiempo en YouTube, donde este video va a ser subido. Y pues suscríbase a nuestro canal y tendrá más videos igual que este, con varios roes hablando sobre el mismo tema. Amén. Shalom, hermanos. Hermano Roe, Daniel, adelante. Muchas gracias, amado ministro. Bueno, oramos, Padre precioso, Elohim de Abraham, de Isa y de Jacob, te damos gracias, Altísimo Rey, soberano de Israel. Bendecimos tu nombre, te agradecemos, Padre, por esta sala de Zoom que hemos tenido. La explicación, Padre, mi Rey, de quién es Israel, Padre. Te agradecemos, Padre, por el expositor, y también, Padre, mi Rey, por poder abrir esta sala a través del hermano Jame, y también por su vida, por su esposa, ministerio, familia y hermanos que con él congregan, Padre. Te pedimos también por el remanente que está presente, Padre, en esta sala, y por los que nos verán en Zoom, perdón, en YouTube, Padre. Sean bendecidos en tu nombre, guardados en el hoyo de tu mano, y sea bendecida la vida, Padre, del Morelo y Fernando Graciano, Padre, de su esposa, de sus hijas, de sus nietas, Padre. Bendecimos la vida y ministerio de la escuela CADE que tú has puesto en las manos de él. Sea bendecido, Padre, mi Rey, tu pueblo, sea guardado, Padre, y protegido en estos tiempos difíciles, Padre, mi Rey. El Espíritu dice, ven, y la novia dice, ven, sí, mi amado Yeshua, ven, te damos gracias. Amén, ve, amén.